con el tema. Ahora vamos a abarcar el útero. El útero entonces es, dentro de su naturaleza, es el órgano esencial de la gestación. La gestación dura un promedio de 40 semanas. ¿Dónde está ubicado? Está en la cavidad pélvica y durante la gestación invade inclusive la cavidad anal. Entonces, dentro de la cavidad pélvica, el útero está normalmente en una posición anteversoflexión. Anteversoflexión, no se olviden. Cualquier malposición del útero puede condicionar problemas para la gestación o problemas para mantener la gestación en el tiempo de las 40 semanas. Entonces, a tomar muy en cuenta eso. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? El principal medio de fijación del útero es el periné. Después tenemos al ligamento ancho. ¿Se acuerdan? Vimos el ligamento ancho cuando estudiábamos la trompa, que era una parte diferenciada del ligamento ancho, era el mesosálvico. Después tiene el ligamento redondo, que se va hacia la región inguinal, y el ligamento uterosacro, que se va hacia la parte posterior, es decir, hacia el sacro. Después tenemos sus características. Tiene una dimensión de 6 centímetros de largo y también 6 centímetros de ancho como promedio. Tiene un grosor de 2 centímetros. No se olviden que tiene que ser grueso porque es una musculatura que va a trabajar de una manera muy importante durante el trabajo de parto. ¿Cuáles son las porciones del útero? Principalmente es el cuerpo, el istmo y el cérvix o cuello uterino. A tomar muy en cuenta esa división o esas porciones, jóvenes. El útero. ¿Cuál es su consistencia? Tiene una consistencia dura y su pared es gruesa debido a la musculatura lisa que tiene y que durante la gestación se va a elongar, es decir, se va a estirar y también va a contraerse durante el trabajo de parto. Las caras del útero. Básicamente es una anteroinferior y otra posterior-superior. No se olviden la posición del útero. Anteversoflexión, esa es la posición normal del útero. Una retroversoflexión, etcétera, puede condicionar problemas serios para embarazarse o para mantener un embarazo durante el tiempo. Los bordes del útero son laterales y superior. Tiene ángulos. En el cuerpo tiene 2 ángulos laterales y un ángulo inferior. En la imagen que estamos observando vemos, fíjense, el útero, ahí está el cuerpo, el fondo uterino, donde generalmente se implanta la placenta. Y el resto, aquí pueden ver nuevamente las trompas o tubas uterinas, el ovario, su ligamento propio, etcétera. Muy bien, entonces vamos a continuar con algo muy importante y diferenciado del útero, que es el cuello uterino. El cuello uterino tiene 3 porciones: supravaginal, vaginal, intravaginal. Este intravaginal también se conoce como portio vaginal. Es lo que nosotros observamos cuando auscultamos a una paciente con espéculo. Eso es lo que observamos. En cambio, la porción supravaginal y vaginal se la ve generalmente a través de estudios de ecografía. Muy bien, vamos a continuar con el cuello uterino y vemos ahí imágenes. Primero vamos a revisar esta imagen. Fíjense, aquí está, la pinza está agarrando el cuerpo uterino, más concretamente el fondo, y esta porción que estamos viendo acá es el portio vaginal o porción intravaginal del cuello uterino, donde tiene su orificio de comunicación entre la vagina y la cavidad uterina. En esta otra imagen, que es una imagen superior, fíjense, aquí está el cuerpo uterino, esta porción es el cuello en su porción supravaginal. Aquí están las trompas, los ovarios, etcétera. Y fíjense, hay algo acá muy importante, que es un fondo de saco. Se llama el fondo de saco de Douglas. En la mujer tiene el nombre de recto uterino. Recto uterino. Y en el varón, ustedes ya conocen, es el fondo de saco vésico rectal. Muy bien. Continuando con la matriz, con el útero,
sus vasos y nervios, por favor. La arteria por excelencia es la arteria uterina. Las venas van a las venas uterinas. Los linfáticos, esto es importante, jóvenes. Unos son los linfáticos del cuerpo y otros del cuello. ¿Por qué? Hay que saber diferenciar. Por la presencia del cáncer cervicuterino. Cómo las células cancerígenas pueden ir a esos grupos ganglionares, pero en el cuello uterino. Vamos a ver el cuerpo. Los ganglios lateroaórticos y preaórticos. Después tenemos a los ilíacos externos e inclusive a los inguinales van. En cambio del cuello van a los ilíacos externos, a los hipogástricos y al promontorio. Esto es importante. Hay células cancerígenas que llegan a esos nódulos del promontorio. Fíjense, es prácticamente, nosotros conocemos el promontorio como la unión entre la última lumbar y la primera sacra. Los nervios vienen del plexo uterino, siempre pensando en plexos, órganos vegetativos. Fíjense cómo está llegando la arteria uterina y cómo bordea el cuerpo. Es la arteria uterina. Y ahí aparte, pues va a haber siempre contribución de otras pequeñas arterias. Es un órgano bien irrigado, jóvenes, y también es un órgano bien inervado por su trabajo, por su naturaleza. Acá también vemos en otra visión, en una visión superior, cómo está tan ricamente irrigado el útero con sus venas respectivas. Después tenemos acá una imagen de gestación, donde el útero ha crecido tanto que ha invadido la cavidad abdominal. Y fíjense los nervios, este órgano tiene que estar ricamente inervado porque tiene que contraerse durante el trabajo de parto. Eso es lo más importante y rescatable. Bueno, vamos a pasar a vagina. Vagina. Su naturaleza de la vagina es el órgano de la copulación, pero también sirve del canal del parto, forma parte del canal del parto. ¿Dónde se encuentra? Directamente se encuentra en la cavidad pelviana. Y de ahí que la vagina, dentro de sus características particulares, sabemos que tiene una dimensión aproximadamente de 8 centímetros, tiene un calibre aplanado con dos extremidades, superior e inferior. Tiene dos porciones, la intrapélvica, que acabamos netamente de ver, y una pequeña porción que está en el interior del periné, que el periné no es nada más que el suelo de la cavidad pélvica. Entonces tiene una porción intrapélvica y una porción perineal. Después la vagina tiene dos caras, anterior y posterior, tiene dos bordes laterales, derecho e izquierdo. Y los vasos de la vagina y los nervios son las arterias vaginales y las cervicovaginales. Las venas, ¿a dónde van? Al plexo vaginal. Los linfáticos, nótese esto bien importante, va a los ilíacos externos, a los ilíacos internos y al promontorio. Finalmente los nervios vienen a través del plexo hipogástrico para la inervación de este órgano que, repito, es un importante órgano que sirve para el